Buen día, estimados estudiantes. En este video veremos otro pilar importante de la programación orientada a objetos, lo que es la herencia. La herencia es una propiedad que permite que los objetos sean creados a partir de otros ya existentes, obteniendo características, métodos y atributos similares a los ya existentes. Es la relación entre una clase general y otra clase más específica. Es un mecanismo que nos permite crear clases derivadas a partir de clases base. Nos permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. La herencia es específica de la programación orientada a objetos. Como hablamos antes, es un pilar de la programación orientada a objetos y no existe en otros paradigmas de programación, donde una clase nueva se crea a partir de una clase existente. Como vemos en la imagen, tenemos una clase llamada ser vivo, que es una clase padre, y hereda a dos clases que se denominan clases hijas o derivadas, que es la clase vertebrado y la clase invertebrado. La herencia, a la que habitualmente se le denomina subclase, proviene del hecho de que la subclase, o sea la nueva clase creada, contiene los atributos y métodos de la primera clase o de la clase primaria. Como vemos en el ejemplo, tenemos una clase persona que tiene los atributos nombres, apellido, documento, y estos atributos serán heredados a las subclases. Si vemos la clase persona es llamada superclase. También esto va a depender en gran medida de como hablamos en el video anterior de encapsulamiento, del tipo de acceso o de visibilidad que tiene los atributos, si son públicos, protected o privados. Depende en gran medida de eso. Por eso la herencia y el encapsulamiento son dos pilares que están íntimamente relacionados. Las ventajas de la herencia: una de las principales ventajas es la capacidad para definir atributos y métodos nuevos para la subclase, que luego se aplican a los atributos y métodos heredados. Como vemos en la imagen, podemos ver que tenemos una una clase base o una clase padre, llamada A, y hereda a una clase B, que es una clase intermediaria, y esta clase vuelve a heredar a otra clase derivada. Tenemos una jerarquía de clases. Esto se le llama herencia multinivel. Continuando con el concepto de la jerarquía de clases, nos dice que esta particularidad permite crear una estructura jerárquica de clases cada vez más especializada. La gran ventaja es que uno ya no debe comenzar desde cero cuando desea especializar una clase existente. Como resultado, se pueden adquirir bibliotecas de clases que ofrecen una base que puede especializarse a voluntad. Si vemos, aquí tenemos una clase padre y va heredando a las clases hijas. Entre más alto es el nivel de la clase, es una clase más general, y entre más bajo es el nivel, va convirtiéndose en una clase específica. Este concepto lo aplican mucho los frameworks en la actualidad, como son los frameworks de Laravel, Django y todos estos frameworks que utilizan el patrón modelo vista controlador. Utilizan este modelo donde se van creando clases generales y después se van heredando, y nosotros utilizamos esas herencias para ya construir algunas acciones que ya están preelaboradas en estas clases. Continuando con la jerarquía de clases, podemos decir que la relación padre-hijo entre clases puede representarse desde el punto de vista jerárquico, denominado vista de clases en árbol. La vista en árbol comienza con una clase general llamada superclase, a la que algunas veces se hace referencia como clase primaria, clase padre, clase principal o clase madre. Existen muchas metáforas. Las clases derivadas o clase secundaria o subclase o clase hijas se vuelven cada vez más especializadas a medida van descendiendo en el árbol. O sea, entre más alto es el nivel, como mencionamos antes, más general es, y entre más bajo en el nivel, más específica se vuelve. También hay otro concepto que se llama la herencia múltiple,
La herencia múltiple nos habla de que pueden haber clases que derivan de varias clases, no solamente de una clase. O sea, pueden haber clases que tengan dos clases padres o más de dos clases padres, o sea, más de una clase padre. A esto se le llama herencia múltiple. No todos los lenguajes de programación manejan este concepto. Por ejemplo, Java lo maneja, pero a través Java directamente no maneja la herencia múltiple. Tiene que utilizar las interfaces para poder realizar la herencia múltiple. Hasta aquí este video, y hemos visto conceptualmente el tema de herencia. En los siguientes videos veremos ya aplicarlo de manera práctica en un lenguaje de programación. Hasta pronto.